28, estamos en el sistema de medios públicos de Marcos Paz, en el aire, el Canal 4, haciendo los protagonistas. Y seguramente se va a preguntar usted por qué en un programa de política vamos a hablar del cannabis medicina. Ya vamos a estar consultando, ¿no?, al terapeuta holístico que tenemos aquí en el estudio, me refiero a Darío Díaz, para hablar de un tema importante, un tema donde hay una ley, un tema donde hubo países que ya esto ha sido aprobado, donde hay mucha gente que lo necesita, y qué mejor que lo explique alguien que sabe y mucho de esta temática. Ya lo estamos saludando. Darío, gracias por estar aquí. Gracias por tu invitación, Bernardo. No, por favor. Recién sí. Cuando venía para acá me acordaba, nosotros nos conocemos hace cerca de 20 años, ¿no? Cuando empezamos a luchar para que se fuera el incinerador de Marcos Martínez, claro, que era un tema problemático. Sí. Y ahora nos reencontramos para hablar así en el medio público de otro tema que es problemático. Digo, la verdad que no ganás para lío vos. No, pero además me encanta, pues es un tema por demás polémico, pero está muy bueno desandarlo y que la gente no tenga miedo y que sepa de qué se trata. Acá no estamos haciendo apología de droga, no, porque el cannabis me parece que es una circunstancia diferente a lo que uno conoce como drogas, pero que da para una charla. Efectivamente. ¿No? Bien, en principio sí, lo más importante es, esta es la introducción tuya. ¿Por qué en un programa político se habla de algo que ha sido considerado un estupefaciente, o se empieza a hablar de terapia holística o de salud natural? En principio, porque tiene que ver con que deberían ser políticas de Estado. Así es. La ley que se acaba de sancionar hace muy poco tiempo, que después vamos a hablar en profundidad de qué se trata, autorizó el uso medicinal de aceite de cannabis en casos específicos. Uno de esos casos específicos es epilepsia refractaria, fundamentalmente en niños, algo que se está llevando a cabo sistemáticamente en el Hospital Garrahan. Y uno de los motivos por los cuales se empezó a trabajar es porque se calcula que hay entre 800.000 y 1 millón de epilépticos en Argentina. Con lo cual, esto debería ser de importancia nacional y realmente la política debería estar incluida esto como política de Estado. En este momento, bueno, hay muchas dificultades en ese sentido, volviendo a la ley, la 27.350, que es una ley que se acaba de sancionar. Bueno, vos has sido periodista de Congreso, hemos estado legislativo, mucho tiempo. te viste mucho tiempo, así que conocés en profundidad en el tema. Las leyes tienen dos etapas. Una es la etapa legislativa, donde se sanciona la ley. Esto es responsabilidad del Poder Legislativo. Hubo muchísimo debate. Recuerdo cuando estuve hablando con las chicas de Mamá Cultiva, decían que habían contado con el apoyo de muchos diputados y senadores, con el rechazo de algunos y con la ignorancia de casi todos. O sea, eso es lo más penoso, ¿no? Claro. Estuvieron legislando sobre algo que desconocían. En las dos posturas, o sea, favorables o en contra, había como cierto conocimiento o cierto desconocimiento y consecuentemente una toma ya previa, ¿no? Nuevamente, después atravesó la sanción, viste que después de la sanción viene la reglamentación. Y la reglamentación pertenece al Poder Ejecutivo. Exacto. Bien, la reglamentación del Poder Ejecutivo vapuleó la ley desde su espíritu. O sea, la ley lo que buscaba era fundamentalmente la posibilidad del autocultivo. Exactamente. En cambio, tenía 3 artículos, fundamentalmente, el 6, el 7 y el 8, que lo que promulgaban era la posibilidad de desprendernos de esta cuestión que está manejada absolutamente por los laboratorios y los intereses económicos, y que la gente que justamente había llevado esto al tratamiento, que era, por ejemplo, la gente de Mamá Cultiva, con la asesoría de muchos científicos y profesionales, algunos del CONICET, otros de ámbitos estatales, bueno, tuvieran la posibilidad de acceder a esto, como se hace en otros países. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, como ya estamos acostumbrados, que digamos que lo público para el Poder Ejecutivo no tiene demasiada importancia, favorece mucho más los intereses privados,
Y bueno, cuando se reglamentó la ley y se publicó en el Boletín Oficial, fue en contra del espíritu de la ley. Claro. Entonces ahora hay un vacío que es muy difícil de transitar. Claro, porque hay no una está... ley, pero que no se cumple su espíritu y uno dice, pero sí. está la ley, pero si no se cumple. Claro, bueno, hay un montón de leyes que no se cumplen. No, eso está clarísimo. La ley de emergencia alimentaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo ¿no? hacemos para que, pues digo, uno quiere modificar lo que existe o que está y lo que no se cumple? ¿Y cómo? Claro, es más grave aún. Complicado. Es más dificultoso aún. Porque lo que se permite es el uso medicinal, pongamos, terapéutico del cannabis. Bien, pero no ¿quién lo hace? ¿A quién le permite hacerlo? Está penalizada la comercialización. Claro. O sea, es eso? La única posibilidad que yo tengo es importarla con muchísimas dificultades a un costo excesivamente alto o caer en el mercado negro. Exacto. Cualquiera de estas dos opciones realmente deberían resultar inviables y se debería pensar desde Vos hablaste de los laboratorios medicinales. Mucho tiene que ver porque yo supongo que los medicamentos para epilépticos y enfermedades similares deben ser muy caros. Sí. Y estamos hablando de que un frasquito de cannabis capaz para el uso de una persona y un mes sale 750, 800 pesos. Lo que pasa es que también en esto de la ilegalidad permite que tanto de un lado o del otro haya un lucro excesivo. O sea, paremos una cosa. Claro. Yo puedo estar en desacuerdo de la comercialización a través de una multinacional que multiplica por 100 veces el costo, porque esto no es solamente el costo de investigación, el costo de producción. Además, otro problema, ni siquiera han hecho investigación. O sea, el 33% del desarrollo de un producto de un laboratorio sintético, un producto sintético, un laboratorio, el 33% por lo menos debería ser investigación. Ellos no han hecho investigación. Se han basado en la investigación que desde hace 5.000 años y en el último tiempo han venido haciendo las ONG. ¿Por qué se tiene tanto miedo de dar la posibilidad, ¿no?, de que quienes tienen hijos con todos esos problemas de salud puedan ellos autosustentarse con el producto, cultivar ese producto y hacerlo? Bien, vamos por partes, vamos a separar los pacientes, los profesionales de la salud y los laboratorios. En principio los laboratorios estarían perdiendo un negocio multimillonario. Hace poco tiempo el titular de Diario Popular decía: en Argentina 9 millones de personas consumen psicofármacos. Esas 9 millones de personas que consumen psicofármacos con un costo elevadísimo económico y con un costo de salud mucho más elevado por todas las contraindicaciones que tienen, podrían plantar una plantita, hacer su propio aceite y ser independiente de esto. Bueno, ya estamos hablando de un negocio multimillonario del cual tienen un cliente cautivo que se desmembraría. Por parte de los profesionales hay un gran desconocimiento. De hecho, uno de los más grandes referentes que hay acá en Argentina es el doctor Carlos Magdalena, que es el jefe de neurología infantil y maneja el departamento de epilepsia en el Hospital de Niños del Gutiérrez. Él estaba tratando una chiquita, la hija de la que luego fue la presidenta de Mamá Cultiva, con episodios de convulsión, o sea, tener 100 episodios de convulsión en el día, por ejemplo, internada con un pronóstico muy, muy severo. Y un día la chica esta llega al escritorio y le dice: doctor, mire, la mejora de mi hija no tiene que ver con el tratamiento que usted ha hecho. ¿Cómo? Tiene que ver con esto. Y le plantó un frasquito de aceite de cannabis enfrente. ¿Qué es esto? Esto es aceite de cannabis. Y nosotros lo probamos porque tal y cual. Bueno, Magdalena, en una actitud realmente increíble como profesional, dijo: no tengo ni idea de esto. Bueno, ¿quiere tener idea? Sí. Y le trajo un montón de material así. Esto es lo que trata. A partir de allí, Carlos Magdalena se ha convertido en uno de los más grandes referentes y defensores de esto, ¿no? Digo que bueno, eso puede pasar y admitirlo desde la ignorancia, siendo un referente como ya él lo era en materia de medicina, y pasar y decir: bueno, discúlpeme, soy un ignorante, voy a aprender, y ahora es un referente
¿no? Junto Sí, a Mamá Cultiva. Sí, hay 3 grandes referentes Sí. en el país, son el doctor Morante, tiene una visión un poco más cercana a la mía, porque Sí. yo, digamos, veo mucho más desde otro tipo de terapia, Sí, como sí, la sí. homeopatía, qué sé yo. El doctor Carlos Magdalena y la doctora Romero, que está en el Ujú. Hospital Posadas. Sí, sí. Es muy rigurosa esta mujer. Y desde diferentes vertientes llegan Sí. a las mismas conclusiones. Entonces ya en principio tenemos una cuestión de intereses Sí, fundamental, Sí, sí. tenemos una cuestión de desconocimiento por otro lado, y la dificultad con que se encuentra la persona que quiere consumirlo, porque Sí, claro, dice. no puede plantar, Sí. no puede elaborar su Sí, propio aceite, no puede ir no tiene Sí. fundamentalmente, Sí, no tiene la sí, seguridad de lo que está sí. consumiendo. Sí, sí. El aceite básicamente tiene 3 dificultades. La primera es la procedencia. Sí. En este vacío que hay desde el Estado, acá en Sí, este sí, país, sí, sí, sí. la gente no puede tener certeza de lo que está consumiendo. Claro. En segundo término, ver con qué está elaborado. O sea, hay diferentes cepas, diferentes tipos, cada planta tiene una característica diferente, una genética diferente, una epigenética diferente, un fenotipo diferente, y eso va a hacer que haya diferentes tipos de aceite, pongamos, para diferentes casos. Y alguien que no conoce, ¿cómo lo diferencia? ¿Cómo sabe? ¿Tiene que creer Acá, en la persona que le dice, mira, este es el que vos necesitas? qué pregunta. Y porque no es fácil, digo, si no hay un control, no hay una auditoría, no hay, no, digo, no Esa es fácil, una de las ¿no? cosas más difíciles. Claro. En principio yo puedo decir que la única certidumbre que una persona puede tener es cultivar y elaborar su propio aceite. Claro. El 80% de la efectividad de un aceite de cannabis está en el cultivo. No tiene tanto que ver con el tema de las cepas, con este tipo de cosas, sino cómo se ha desarrollado la planta. La experiencia indica que la genética a veces influye, pero casi no tanto. Sí. Vamos a un ejemplo que suelo dar. 2 hermanos tienen la misma genética Ujú. y pueden ser absolutamente distintos. Sí, claro, claro. ¿A qué se debe esto? A las condiciones que cada uno de ellos ha atravesado, Sí. en cierta medida a la impronta personal que cada Sí. uno trae, cómo enfrentó Sí. esto. Y lo mismo tiene que ver con las plantas. Una planta que ha sido cultivada en indoor, o sea, bajo techo, con luz artificial, Sí. con condiciones controladas de humedad, Sí. temperatura, etcétera, etcétera, va a tener una característica que además esto se fuerza la floración, etcétera, etcétera. Porque la planta florece cuando tiene 12 horas de oscuridad. Sí, Entonces yo sí. le di 12 horas de oscuridad a la planta va a florecer a los 3 meses, etcétera, Sí, sí, o a los sí. 4 meses. No es la misma una planta que está al aire libre, que está sometida a mucha rigurosidad climática, a un estrés propio del Sí, clima, sí, sí. no un estrés inducido, Sí. y que puede tener una floración de 8 o 9 meses. Esa planta tiene lo que en psicología llamamos resiliencia, o sea, una resistencia a los factores adversos. Y esa resiliencia por la que ha atravesado la planta va a trasladarse al aceite. Te doy un ejemplo. Una planta que puede haber nacido sola al aire libre en junio, acá en Marcos Paz, puede haber atravesado una tremenda helada como tuvimos hace un tiempo Sí. atrás de 7 grados bajo cero. Sí. El cannabis está indicado en problemas de artritis, Sí, artrosis, sí, sí, sí. artritis gotosa, dolores muy severos. Eso en la medicina china se consideran dolores fríos. Si nosotros vemos por consonancia, que es lo que va a pasar, esa planta que atravesó un frío extremo Sí. va a servir para esos dolores fríos. Una planta que ha atravesado calores extremos, sí, sí. como los que estamos pasando ahora, sequía, etcétera, etcétera, va a servir más para fibromialgia, otro tipo Sí, de sí, cosas. sí, sí. Entonces esto es lo que hay que considerar. El mejor modelo que la verdad que a mí me gustaría Sí. tener en este sentido para tener la seguridad Sí. y que esta seguridad no dependa de los laboratorios, es el que tiene Canadá. Vos, por ejemplo, tenés un problema, que una persona tiene epilepsia refractaria, sí, Parkinson sí. o cualquiera de las cosas que se va tratando, va al Estado y le dice, yo tengo este problema. Bueno, el Estado te dice, para esto usted puede plantar 4 plantas.
en su casa. Te autoriza Sí, por lo al que vos autocultivo. tenés. Eco. Vos haces el aceite, Sí. lo llevas. El Estado hace un estudio cromatográfico y te dice, su aceite es bueno, tiene tanta cantidad de tanto, tanta cantidad Bueno, de eso tanto. sería lo ideal, ¿no? Sí. Claro. Yo decís, bueno, mire, yo vivo en Toronto, no lo Sí. puedo cultivar. O por ejemplo acá, Sí. vivo en Belgrano de R Sí, y no puedo sí, cultivarlo. sí. Bueno, cómprelo, tráigalo y nosotros le hacemos el estudio. Entonces la certeza, Claro. ya sea que lo elabore uno Mm. o lo compre de un cultivador solidario Sí, o sí. quien lo produzca o inclusive Sí. de un laboratorio, la da el Estado. Ujú. Nuevamente caemos en lo mismo. Se trata de un déficit de política de Estado. Sí, Como claro, decir, ¿cómo lo puedo claro. hacer? Claro. Y mi aspiración, la verdad que como Marco Pero Paz. volvemos al comienzo, digo, mucho tiene que ver el obvio laboratorio, sin lugar a duda. Vos imaginate. Después vamos a pasar una Sí. placa Sí, vamos a dejar de para el segundo todas las bloque. cosas que sirven. Sí. Comprobadamente hay Sí, más de 49 sí. afecciones Sí. en humanos, Sí. además de Ujú. animales. Sí. O sea, se perdería el negocio. Sí. Pagó, Sí, todo, claro, se perdería claro. esto y se perdería Pfizer con Sí. los laboratorios de animales. O sea, es un negocio multimillonario. Pongamos un caso más que es análogo. En los pacientes terminales, por Sí, ejemplo, en el sí. tratamiento de cáncer se da morfina. Sí. Bien. Sí. Vos podrías elaborar morfina en tu casa. Vos tenés una planta de Sí, opio, claro. una opiácea, Sí. puedes hacer un aceite de opio Sí. y vas a tener una morfina. Exactamente lo mismo Sí, sí. que ocurrió con esto. ¿Por qué de los prejuicios? Yo muy bien no lo entiendo. ¿Qué tendrán miedo que lo uses como un psicofármaco, que lo uses como droga? Digo, que uses el cannabis para armarte un porro. No sé, ¿cuál es el...? Bueno, a ver, el otro día una persona me dice, no, pero mira, a mí me dijeron que qué sé yo, que esto del aceite da buen resultado, pero mi mamá tiene miedo de tomarlo porque es una droga. Bueno, Pará. Digo- Digo, ¿y qué está tomando? claro. Toma clorazepam para dormir, Sí, claro. toma Claro. pregabalina, toma Claro. analgésico, toma esto, Sí. toma omeprazol porque le hace Claro. pelota al estómago. Y digo, Claro. perdone, estos son Claro. caramelos US. Claro. O sea, no que es entiendo verdad. muy No, bien bueno, cuál es pero el ahí está el criterio. tema. Si ellas verían, ellas o ellos, que está autorizado por el Estado, que es una droga legal del Estado, entonces capaz ahí la consumen. Bueno, es algo medio loco, pero pasa por ahí. No La sé. verdad que no sé, a mí me cuesta entender la lógica. Sí, Yo tengo sí. 60 y voy a cumplir hace poco tiempo Sí. 63 años Sí. y la última vez que tomé Sí. un medicamento sintético tenía 25. Claro. O sea, no entiendo muy bien Sí, cómo sí, funciona sí, sí. eso. Sí. O sea, no tomo ni aspirina. O sea, Sí, cuando claro. necesito, me haré acupuntura, tomaré flores, Sí, homeopatía, sí, alguna sí, cosa, sí, sí. o aceite, ¿no? Pero esta Sí. lógica muy bien no la comprendo. Una aspirina es droga. O sea, cualquier Sí. sustancia externa que tenga un efecto sobre el organismo se considera droga. Sí. Si esas drogas tienen un efecto, por ejemplo, pernicioso, Sí. yo no entiendo muy bien. El otro día fui a una jornada en Sí. la Universidad de Hurlingham Sí. y estaba el director del ANMAT, bueno, me encontré con Beatriz Itten ahí. Ajá. Estaba el director del ANMAT en la charla, Sí, qué sé sí, yo, sí. y había una botella de una gaseosa de primerísima Sí. marca, ¿no? Sí. Yo digo, entonces después cuando, bueno, se dio la posibilidad de intervenir, Sí. digo, ustedes prohíben, en defensa de los laboratorios, Sí. porque eso es lo que está haciendo Sí. la ANMAT actualmente, en defensa de los laboratorios prohíben el autocultivo, y porque esto puede traer, entre otras cosas, Sí. problemas de adicción. La Coca-Cola es Claro. un veneno. Claro. Perdón, ya di la marca. No importa, Tiene pero... ácido fosfórico. Sí. Tiene una cantidad de azúcar que si no fuera por el ácido fosfórico te mataría, ¿no? Sería vomitivo. Tiene una cantidad de conservantes, tiene una Sí. cantidad de cosas que es tremendo. Entonces, es altamente adictiva, es perniciosa para la salud Sí. y está perfectamente. Claro, claro. El tabaco. Sí. O sea, son cosas que el tabaco termina siendo dependiente del alcaloide, que es la nicotina, entre otras. Sí, 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 sí. Y está permitido. El alcohol... Yo siempre lo que discuto, capaz me equivoco, pero digo, termina siendo mucho más sano un faso de porro, digo que tal vez, porque digo, por todas las sustancias que tiene un cigarrillo común. Claro.
Yo no tengo, o sea, debo decir... No es justificar ni... No, lo que pasa digo, a mí me encantaría que esté despenalizado y lo digo y me hago cargo, porque aparte termina de romper un negocio, ¿no? Mira, yo te digo con franqueza, yo no fumo, dejé de fumar hace mucho tiempo, y tampoco he fumado porro, ¿no? Sí. Por la cuestión de la combustión, o sea, si necesitara, me parece que es mucho mejor el aceite, porque no tiene el problema de la combustión, que entra dióxido de carbono, qué sé yo. Y en el caso de utilizarlo como un fin recreativo, es muchísimo mejor la vaporización que fumar. Sí. Yo en muchos casos no tengo experiencia, no sé qué es lo que pasa cuando te fumas un porro. Entonces es un problema por ahí de un déficit. Ahora, también hay que entender, porque los que fuman dicen que todo es terapéutico. Por eso hablan del uso terapéutico y no medicinal del cannabis. Claro. Porque dicen que fumar es algo que te produce cierto estado de bienestar y este estado de bienestar te lleva a un estado de equilibrio, etcétera, etcétera. Y que esto es terapéutico. Entonces, también el tema de no dividir entre el uso recreativo y el uso medicinal, todo lo convierte en un uso terapéutico. Yo no lo condeno, a mí, o sea, de todas maneras, no... Si estábamos en contra del incinerador porque nos producía nitrofurano, nos producía dioxina y contaminaba y qué sé yo, es más o menos lo mismo. O sea, un incinerador que está envuelto en un papelito, yo tampoco lo admito. Pero esto porque, bueno, soy bastante jorobado en este sentido, ¿no? Ortodoxo. Sí, qué sé yo, nada que sea dañino para mi cuerpo, ¿no? En este sentido. Está bien. Volvamos un poquito, al tema central. He visto algo que has mandado que se aprobó en Ecuador. Sí. Hay muchos lugares, en donde, tampoco conozco muy bien cómo ha sido la sanción. En Ecuador se aprobó el uso medicinal, pero a mí en realidad, como expectativa, nuevamente como Marcos Pacense, me gustaría que se haga como en otros municipios. El municipio de Rivadavia, Rivadavia es conocido por la capital de la invernada. América es el último pueblo que hay en el ferrocarril Sarmiento antes de llegar a La Pampa. O sea, está 600 kilómetros. No lo conozco porque mi familia es de ahí. Y ahí, por una ordenanza municipal, esto no esperar que sea a nivel provincial y nacional, por una ordenanza municipal se autorizó el autocultivo y el cultivo solidario. ¿Y esto por qué fue? Lo mismo que ocurrió cuando se sancionó la ley 27350, el mismo día que se sancionó y se aprobó, en Córdoba se hizo un allanamiento a una terapeuta canábica solidaria, que le sacaron las plantas, le sacaron el aceite, un despelote se armó terrible. Bueno, a las 4 horas había cientos de personas pateándole el despacho al juez. La puerta le tuvo que volver al aceite, la planta las perdió. Pero bueno, todavía sigue el proceso este muchacho, un cultivador solidario de América, de Rivadavia, también cultivaba y producía aceite para sus vecinos, y bueno, en un momento determinado lo detienen. 200 personas marcharon en Rivadavia, que es la 10ª parte de Marcos Paz. Claro. Lo cual fue tremendo. Entonces ahí en el municipio dice, no importa mi signo político, no importa mi condición, no importa mi pensamiento, no importa mi prejuicio, acá estamos hablando de una realidad. La realidad es que si la gente fue, es porque lo necesitaba. Y si lo necesitaba, nosotros no podemos intervenir en eso. Con respecto a los preconceptos, son un poco absurdos. A mí me invitaron a dar una charla que no asistí por distintas cuestiones de un partido importante, ¿no? Me daban 10 minutos y en 10 minutos no puedes exponer nada, ¿no? O sea, hablar de lo que es la parte legislativa, de lo que es la parte judicial, de lo que es la parte etcétera, etcétera, no se podía. Acá vamos hasta 40 minutos más o menos, un poquito más, y nos quedan muchas cosas en el tintero. Seguro. Yo trabajo desde hace mucho tiempo, hace 35 años trabajo con plantas medicinales, ¿no? Y hay una cosa que utilizo para el tratamiento de diabetes, que es la raíz de diente de león. La raíz de diente de león tiene un principio activo que es inulina, que es insulina vegetal. Vos vas a comprar
tintura de diente de león acá en Sí, la dietética sí, que está acá a sí. la vuelta y vas a conseguir. Sí. Vas a una farmacia, Sí, vas a comprar sí. tintura de diente de león y vas a conseguir. No sé si está hecha con la Sí, raíz o con la sí, planta sí, completa, sí, lo que sí. fuera. No importa, esto es. Y no tenés problema. Yo, por ejemplo, la raíz de la planta de lechuga, Sí. la planta de lechuga criolla o el cogollito Sí, sí, sí. tiene un componente que es, en estructura y en funcionamiento es muy similar a la benzodiazepina, el diazepam. Sí. Yo puedo hacer una tintura de hoja, ¿cómo se llama?, de raíz de lechuga, Sí. y una persona no voy a tener problema. Entonces es muy loco pensar por qué me van a penalizar por usar una planta distinta. O sea, no tengo problema si hago aceite de manzanilla, no tengo problema Sí. si hago tintura de diente de león, no tengo problema si hago tintura de... Y con el aceite de cannabis sí. O sea, no tiene mucho sentido. Claro. Pero lo más incongruente Sí, de todo, sí, y acá vamos a entrar Sí. en el nudo del asunto, ¿por qué es efectivo el aceite de cannabis? sí, Nosotros tenemos receptores sí. que vendrían a ser como una cerradura, que se abren Sí. en el momento que ingresan los principios activos del aceite de cannabis. Estos van a ser captados como si fuera una llave y una cerradura. Y van a tener un efecto. Sí. Por ejemplo, si yo estoy deprimido, se va a abrir un receptor que necesita un estimulante, va a ser captado el estimulante y va a actuar en esa consecuencia. Si necesito un analgésico, bueno, hay un montón de cosas. Sí. ¿Por qué motivo hay receptores? Hay receptores porque así como nosotros producimos morfina, Sí. que son las endorfinas, Sí. también producimos endocannabinoides. Y estos endocannabinoides son compatibles en estructura y en funcionamiento a los cannabinoides vegetales. Por eso da efecto. Entonces, es mucho más absurdo, porque yo estoy penalizando Sí. la producción de algo que mi propio cuerpo produce. Claro. O sea, el laboratorio no va preso si produce insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas produce insulina y cuando hay déficit de insulina, yo desde el punto de vista sintético puedo cubrirlo. Sí. Ahora, nuevamente, todos estos cannabinoides y todos los Sí. terpenos, etcétera, todas las cosas que tiene, que producimos nosotros y que por eso tiene resultado, es más absurdo todavía. Sí, sí, sí. O sea, no está penalizado que alguien que le toma levotiroxina, porque si la persona la tiroide no funciona, Sí, sí. si una persona tiene problemas en ataque de pánico, etcétera, Sí. etcétera, que se los resuelven con adrenalina, Sí. no tiene problema. Ujú. O sea, estamos penalizando Sí. algo que nuestro propio organismo produce y que nosotros lo podemos reemplazar con una planta. Ujú. Eso es lo más absurdo de todo. Dejamos para el suspenso para seguir contando esto, está buenísimo. Y vamos a entrar en todas las enfermedades y todas aquellas que puede curar el cannabis medicinal en los últimos 20 minutos. ¿Me seguís Perfecto. acompañando? Sí, claro. Pausa y ya volvemos con Darío Díaz, terapeuta holístico, que tenemos acá toda la hora para hablar de un tema polémico, interesante y que debería estar de una vez por todas, no poder aplicarse, poder dejar a la gente que haga su autocultivo y que haga su cannabis medicinal. Sabemos el valor, entre comillas, de los laboratorios medicinales, los apiretes. Bueno, tuvimos un gobierno que cayó por los apiretes de los laboratorios, ¿no? El de Sí. Arturo Illia, Sí, exactamente. hace muchísimo tiempo. Exactamente. Ya volvemos. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Inicio de espacio publicitario. Ansual Construcciones, de Guillermo Antonio Rodríguez. Somos una empresa familiar radicada en Marcos Paz. Realización de obra civil e industrial, regularización de obra, planos municipales, proyectos y dirección ejecutiva. Búscanos en Instagram como Ansual Construcciones o comunicate al 11 15 37 33 21 41. Ansual Construcciones.
quedes sin saber. En Canal 4 Marcos Paz, No te quedes sin saber. Programa de interés general con más de 20 años ininterrumpidos. Actualidad, historias, culturas de nuestras provincias, música, artistas y mucho más. Estreno martes 21:30 y en la repetición miércoles 13:30 horas. No te quedes sin saber. Idea y conducción Rosita Burstein. Historias y personajes que te van a entretener. AMUYEN, Escuela de Superación Personal, meditaciones, biodecodificación, registros akáshicos, terapias personales de autoconocimiento y autoayuda, biodanza, recordá cómo danzar la vida a través de la música, el movimiento y el encuentro, con terapia de respuestas espirituales y sofrosis, para poder lograr reencontrarte con vos mismo y la naturaleza. Comunicate con Lili López enviando un WhatsApp al 11 51 75 7903. Carnicería y Granja El Pampa, Libertad 2253, dentro del Super H&J, frente al tanque del agua. ETAS Ferrun en Marcos Paz, bulones, herramientas, maquinaria. Ruta 40 al 2700, ETAS Ferrun, asesoramiento. Ya no tenés que viajar a Capital, todo lo encontrás en ETAS Ferrun. Maquinaria, herramientas, bulones, Ruta 40, altura 2700, frente al Triángulo Municipal. Es porque estamos viendo la otra mirada. En Canal 4 Marcos Paz, La Otra Mirada. Historias y personajes de Marcos Paz, curiosidades del mundo, videoclips, origen de las cosas, turismo argentino. Jueves 21:30. En la repetición, viernes 13:30. Marcos Paz, La Otra Mirada. Idea y conducción, Rosita Burstein. Te espera en el Marcos Paz. Papelera Fátima, Avellaneda, esquina José Cepaz. El teléfono 477-4623. Nueva óptica en Marcos Paz. Óptica Rossi, ubicada en Ruta 40, 1765. Lentes recetados para sol, todas las marcas. Teléfono 11 32 97 08 10. Óptica Rossi atiende todas las obras sociales, todas las tarjetas. Nueva óptica, Óptica Rossi. Toda la actualidad política la tenés en Los Protagonistas, un programa de la televisión pública de Marcos Paz. Las opiniones de nuestro pueblo, con toda la información desde las distintas voces, con la conducción de Bernardo Efman. Los Protagonistas, todos los miércoles, en vivo a las 6 de la tarde por Canal 4, el canal de la gente. Tarjeta Patria, la tarjeta de crédito exclusiva para habitantes de Marcos Paz. Una herramienta desarrollada por el municipio para fortalecer las economías familiares y dinamizar la economía local. Crédito inicial de 3.000 pesos, que puede utilizarse solo en comercios adheridos de nuestra ciudad. Envía un correo a tarjetapatria@marcospaz.gov.ar. Tramitala y empezá a utilizarla. Fin de espacio publicitario. Estamos en Los Protagonistas con Darío Díaz, él es terapeuta holístico. Seguimos hablando del cannabis medicinal. En este caso vamos a ver una placa muy interesante, ahí la tenemos en pantalla. Contanos de qué se trata esto, Darío. Esto es un estudio que se hizo en Escandinavia
que es uno de los lugares donde más se ha estudiado científicamente esto, ¿no? Sí. Sobre todas las enfermedades que comprobadamente trata el aceite de cannabis. Está dividido en lo que son problemas gastrointestinales, problemas neurológicos, problemas de conducta, etcétera, etcétera. Problemas glandulares, problemas osteoarticulares. Y creo que son 49 enfermedades sobre las que tiene acción directa el cannabis. Hay unas siglas ahí en donde lo que marca son los principios activos. Se habla mucho del CBD, que es un principio activo analgésico y sedante, que es por el que más suele pedirlo la gente. Ajá. Porque fundamentalmente para problemas de artrosis, fibromialgia, migrañas, etcétera, etcétera, es muy efectivo. Pues hay que saber pedir qué cannabis te corresponde por lo que uno tiene, ¿no? Sí, un poco sí, porque cada planta tiene como diferentes. Hay alguna planta que tiene más THC, que es estimulante, y hay algunas plantas que tienen más CBD o CBN. THC es la sigla de delta 9 tetrahidrocannabinol, que fue el primer principio activo que descubrió un científico israelí, que fue lo primero, por eso la revista se llama THC. CBD es cannabidol, después está cannabidiol, cannabigol, etcétera, etcétera, son un montón de principios activos. Pero en realidad eso fue cuando se empezó la investigación, decía, por ejemplo, que la cannabis sativa podía tener más concentración de THC, que es estimulante, y la cannabis índica podía tener más concentración de CBD, que es analgésico. Pero después las cepas van mutando y es difícil establecerlo, porque puede ser que haya una sativa que tenga más cantidad de CBD y una índica que tenga más cantidad de THC. Esto de las cepas a veces es un poco confuso. Yo lo suelo comparar con lo que son las cepas de las uvas. O sea, nosotros sabemos que el Sauvignon Blanc, por ejemplo, es una cepa dulzona, frutada, con más contenido de azúcares, que en el paladar tiene una acción consecuentemente sobre la pineal y consecuentemente sobre todo. El Cabernet Sauvignon es una uva que da un vino, tiene más concentración de taninos, con lo cual es un poco más áspero. Bueno, los taninos se utilizan mucho para las afecciones cardíacas, etcétera, etcétera. También tiene también tiene una aplicación en la medicina todo esto. Pero de año a año las cepas van variando. O sea, este año yo voy a tener un Cabernet Sauvignon y el año que viene voy a tener otro. De la misma uva, de la misma cepa y del mismo viñedo. ¿De qué depende? De las circunstancias que haya atravesado. Entonces, esto complejiza un poco porque hay que ir viendo cuáles son las condiciones que atravesó la planta, más que cuánto es el análisis cromatográfico sobre los principios activos. Y esto es un problema también para los laboratorios, porque los laboratorios lo que están buscando es la sintetización de los principios activos. También es un error. Por ejemplo, los laboratorios dicen, ¿el CBD es analgésico? Bueno, tengo una persona que tiene artritis reumatoidea, está pasando por un tratamiento oncológico, le vamos a aislar el CBD y vamos a darle el CBD. No funciona. Una persona está con un estado depresivo, entonces en lugar de darle un antidepresivo, vamos a sintetizar y aislar el THC y se lo vamos a dar a una persona. No funciona. Vos no sabés mucho de fútbol, por eso soy hincha de Estudiantes, pero imagínate que solamente... Bueno, no. Acá llegamos al final de los protagonistas. Supongamos que esto lo decía la otra día Magdalena muy risueñamente y tiene razón. A ver. Supongamos que vos querés que Messi gane el partido. No podés. O sea, son 10 tipos. Hay uno que cuando avanza Messi, hay otro que pique y se lleva la marca. Cuando toma uno la pelota y la retiene y está esperando para darle el pase al otro, es toda una acción conjunta. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que está referido ahí sobre todas las cosas que trabaja, que es lo que se conoce como efecto séquito. ¿Efecto? Séquito. Séquito por el efecto conjunto. La verdad que no tengo una muy buena opinión profesional del director del ANMAT, porque el otro día cuando estábamos en la jornada que se hizo en la Universidad Nacional de Hurlingham, él hablaba defendiendo la forma de elaborar el aceite, el cannabis sintético,
Y hablaba de esto, qué sé yo, que el CBD, que el CBN, que solamente pueden brindarle seguridad a los laboratorios, etcétera, etcétera, en defensa abiertamente de estos intereses. Entonces yo le pregunto, pero doctor, ¿usted no considera el efecto séquito? No sé qué es. El director de la ANMAT no sabe lo que es el efecto séquito, que es el efecto conjunto de todos los cannabinoides que están mostrados ahí, THC, CBD, etcétera, etcétera, e incluidos los terpenos y los flavonoides. Los terpenos y los flavonoides son los que le dan el sabor, un poco desagradable para tu gusto. Sí, la verdad, discúlpeme que yo diga, no podría tener el sabor y el aroma. No. No, esos jarabe para los chicos tienen gusto a frutilla. Bueno, pero, por ejemplo, cuando ingresa un terpeno o un flavonoide, lo que hace es accionar la glándula pineal. Por ejemplo, vos olés aroma, aceite esencial de limón o aceite esencial de lavanda o esto, y esto tiene un efecto sobre la pineal, que empieza a desencadenar una serie de procesos físico-químicos. Luego de esto, empieza a tener efectos sobre el hipotálamo, que empieza a segregar, por ejemplo, endorfinas, dopamina, melatonina, etcétera, etcétera, ¿no? Sin ese primer principio, el segundo no actúa. Y además, una cosa que hay que tener en cuenta es que todo actúa en conjunto. Ahí vimos en la placa esta una cosa medio llamativa, que actúa en anorexia y bulimia. ¿Cómo yo estoy tomando, llamémosle un medicamento terapéutico que actúa sobre los dos extremos? Sí. ¿Por qué actúa sobre, por ejemplo, depresión y ansiedad, cuando están los dos extremos? Porque una de las cosas que hace es como equilibrar, estimular nuestro sistema glandular. No he dicho en alguna oportunidad, como si nosotros en un mismo medicamento tomáramos adrenalina, que es un estimulante, y melatonina, que nos induce al sueño. ¿Por qué se ven en diferentes colores? Porque cada área corresponde a un tipo de afección determinada. Por ejemplo, hay un color que corresponde a las áreas neurológicas, hay otra que tiene que ver con... ¿Cuántas enfermedades? 49 comprobadas. 49. Comprobadas. Y acá solamente se reglamentó sobre una que es epilepsia refractaria. 49 que son diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. La hija de Mamá Cultiva, ¿cuántas epilepsias tenía por día? O sea, estaba atravesando alrededor de... se llama epilepsia refractaria porque no responde a ninguna medicación. Y ella tenía episodios de convulsión de 100 o más convulsiones por día. O sea, es tremendo. Cambió su vida notablemente que empezó a tomar esto. Bueno, cuando uno va a una reunión de Mamá Cultiva, encuentra cuatro áreas. El área médica, que generalmente, puede estar el doctor Magdalena, la doctora Romero, la Marcela Morante, etcétera, ¿no? Los canabicultores, que generalmente son canabicultores solidarios, porque regalan semillas, regalan esquejes, etcétera, etcétera. Una madre que da testimonio y un abogado. Bueno, yo salvo esa parte, las otras tres las conozco bastante bien, ¿no? Porque, o sea, como trabajo hace mucho tiempo con plantas medicinales, es una cuestión de conocerlo profundamente. Sí, lógico. Y bueno, la acción que tiene es realmente muy importante porque equilibra todo el sistema glandular. Desde la empezando, suprarrenales, glándulas sexuales, páncreas, hígado, timo, tiroides, pineal, hipotálamo. Entonces, con quien mejor me llevo yo dentro de la medicina académica, que igual no me gusta mucho el término académico, porque en este sentido, Magdalena es hincha de Racing, ¿no? Yo le decía, academia significa lejos del pueblo, academos. Yo le decía, es raro que usted sea hincha me dice, yo soy peronista, entonces soy hincha del mismo equipo del general, me decía él. Bueno, entonces como actúa sobre todo el conjunto, lo equilibra. Y los receptores de cannabinoides se abrirán a lo que necesite. Tengo una consulta, supongo que una persona no tiene experiencia, está desesperada y dice, yo cultivo la planta, voy a hacer esto, lo necesito, me cuesta un PBU conseguirlo, ¿qué va a hacerlo yo? Porque aparte va a ser un costo mucho menor que comprarlo. ¿Es fácil? ¿Se puede hacer? ¿Lo puede hacer cualquiera? Sí.
El cultivo... Cualquiera, digo, en el sentido de que no sabe nada, que la primera vez que cultiva algo y dice... Yo conozco gente que le regalás una planta de plástico y se le seca, ¿no? A esa persona no se le recomiendo. Pero si una persona tiene experiencia en planta, ama las plantas, es más, el cultivo está recomendado, por ejemplo, en el caso de chicos con trastornos de desarrollo, hiperquinesia, etcétera, etcétera, es recomendable el cultivo porque el cultivo es sanador. Está bien. Había un chico que no podía dormir, qué sé yo, y cuando no podía dormir y con el aceite no tenía suficiente, lo llevaban a donde estaban las plantas y el aroma de los terpenos y los flavonoides ayudaba a conciliar el sueño. El cultivo es bastante más dificultoso que la elaboración. Hay 3 pasos en la elaboración, vos entras ahora en internet y vas a encontrar tutoriales de Mamá Cultiva, de Ananda Cultiva, donde te dicen cómo elaborar el aceite. Es muy sencillo. Lo puede hacer cualquiera en su casa. Lo más problemático es el cultivo. No solo por la dificultad, que todo el mundo anda con miedo que haya drones de la gendarmería y que correr el riesgo de ir preso. O el otro tema, como narcotraficante, ¿no? Que te lo roben, o que entren, o sea, vos tenés esto y a la noche hay aroma, qué sé yo, y vienen los cogolleros, como le dicen en Uruguay, y te sacan la planta. Si, nuevamente, volvemos a lo mismo, Bernardo, esto es la desprotección del Estado. Si nosotros tuviéramos una policía que en lugar de reprimir al autocultivador lo protegiera, no tendríamos este problema. O sea, una de las cosas más que a mí más me fascina es la horizontalidad y la solidaridad que el aceite tiene. Un ejemplo, digo, en este tema de cómo cuida, ¿no?, en esa situación, es Uruguay, por ejemplo. Más o menos, Uruguay no apuntó tanto al aceite, al uso terapéutico medicinal del cannabis, sino al uso recreativo. Tuvo muy buen resultado. O sea, el 60% de la comercialización, esto es propia. O sea, eliminaron esto que no lo persigue la gendarmería, pero fundamentalmente apuntó al uso recreativo. Nuevamente me quedo con el modelo de Canadá. Perfecto. Porque en algunos lugares está penalizado, o sea, acá se infringe la 27737, que es el uso de la marihuana, digamos, o el cannabis como estupefaciente. Esa es la ley que se infringe. ¿Cómo se debe tomar? Hay 3 formas. La más, los vibracionales, o sea, la homeopatía, la terapia floral o el cannabis, se ponen debajo de la lengua porque eso hace que no pase por el tracto digestivo, sino que directamente vaya al torrente sanguíneo. ¿Cuántas gotas se tienen que tomar por día? Es muy difícil, porque una de las cosas más difíciles de establecer es la dosificación. El doctor Morante dice, ¿cuál es la dosis? La tuya. Hay que ir regulándolo, porque esto depende de cómo vaya respondiendo el organismo. Una de las cosas que puede ocurrir es que cuando hay sobremedicación, por ejemplo, una persona toma pregabalina, esto que hablábamos antes, ¿no? Toma metformina, pregabalina, etcétera, etcétera, y el cannabis tarda en hacer efecto, porque el cerebro se acostumbró, el organismo se acostumbró a una respuesta que es desde afuera. Normalmente deberían ser entre 2 y 4 gotas, 2 o 3 veces por día, pero nuevamente, una de las cosas que se supone que va a ocurrir es que con el tiempo, como si fuera un medicamento homeopático, con el tiempo el sistema endocannabinoide empieza a funcionar y la persona ya no necesite el aceite de cannabis porque va a empezar a producir su organismo endorfinas, melatonina, etcétera, etcétera. Te hago la última y y en otros 2 lugares donde se ha probado que funciona es por el ombligo y por el oído. Porque hay muchos casos, por ejemplo, con chicos que tienen dificultades, qué sé yo, que tienen problemas de trastorno de conducta y demás, a veces es dificultoso porque, o sea, agarran el gotero y se clavan un montón. No hay riesgo de sobredosis, pero es innecesario que tomen gotero completo, cuando 2 gotas son suficientes. Entonces, en ese caso puede ser recomendable por el ombligo o por el oído, como otras cosas. Mira bien. No, y simplemente para finalizar, yo te presenté como terapeuta holístico, la gente se pregunta, ¿qué es eso? Claro, en realidad, porque nosotros cuando hablamos de salud, lo hablamos una vez con Horacio Rubino acá, es una cosa medio loca porque hablamos de salud en singular y de enfermedades en plural. Salud es una sola. Y terapias, esto de hablar de las terapias complementarias también tenemos que revisarlo, porque tener una buena salud económica, tener una buena salud conyugal, tener una buena salud laboral, es todo parte de esto. Entonces, salud holística
no habla del cuerpo de la persona, sino de la persona. Y lo que tratamos de ver, por eso mi campo fundamental de inicio es la psicología, porque hay que abordarlo desde otro lado. Una vez estaba con una persona y fui a tal especialista, y que mirá, no te vio el corazón, otro te vio el cerebro, otro te vio la tripa, pero a vos no te vio nadie. Entonces el terapeuta holístico lo que hace es ver a la persona en su conjunto y tratar de resolverlo. Porque, por ejemplo, las consecuencias, que eso quiero dar una charla porque es tremendo, las consecuencias devastadoras que tiene el estrés sobre nuestra salud son tremendas. Tremendas. Y vivir estrés laboral, estrés económico, es un problema. Entonces, no ver cuál es la situación que pasa a una persona y ver solamente lo que le pasa al cuerpo de esa persona es absolutamente limitado. Darío Díaz, la verdad que un placer tenerte aquí en Los Protagonistas, y vamos a armar algo con el tema de estrés, porque me parece que es un buen tema para tratarlo con altura y con la docencia que haces vos. Gracias. Ahí está, nos estamos despidiendo. Qué programa para guardar en un cuadrito, verdaderamente. Esto ha sido Los Protagonistas. Volvemos a encontrar dentro de una semana, seguramente ya con actores políticos. Se acerca la llegada al poder de Alberto Fernández. Deseamos lo mejor. Me parece muy importante las cosas que está planteando. Ojalá en el Consejo Deliberante nos llamen para informarse y que haya una ordenanza que nos permita trabajar sin riesgo. Escuchen, sin riesgo, sin penalización. Ahí está, está bueno. Así que seguramente algunos concejales van a tomar la posta y van a hacer esto que está pidiendo Darío Díaz. Y volviendo al tema, se vienen aires nuevos, ojalá que sean del modo que uno está escuchando las declaraciones y demás. Me parece que es importante, sabemos que a veces de la teoría práctica hay un trecho demasiado largo, va a haber muchos palos en el camino, pero bueno, hay que afrontarlos, hay que poner el pecho a las balas y hay que cambiar esta historia de 4 años de pesadilla que hemos tenido con Cambiemos. Gracias, Al contrario. Hasta la semana próxima, todos los miércoles en el Canal 4, en el aire, por supuesto, de este canal, en la TV pública, Los Protagonistas, como decía, con muchos actores políticos, sociales, con todo lo que pasa en la sociedad de Marcos Paz, en la provincia, en Argentina, en el mundo, porque no somos una isla y todo presentamos acá. Gracias.